Pero no lo van a repar. Lo tocamos y lo vamos moviendo. Uno por acá, Listo. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema, visto pues de que un poco de retraso con unos estudios de los pacientes del staff. Entonces hablaremos del pinzamiento femoroacetabular y qué impacto tienen las torsiones en los miembros inferiores, sobre todo la torsión tibial externa, en el contexto del pinzamiento. Entonces, como objetivos, primero que todo, me trace a definir el síndrome de pinzamiento femoroacetabular. No es lo mismo las deformidades que encontramos como hallazgos a un paciente que ya está haciendo el síndrome de pinzamiento y que está generando síntomas, y lo vamos a entender como un trastorno funcional y mecánico, que tiene que ver pues con las actividades de los pacientes, la demanda funcional que realizan y obviamente pues las deformidades que encontramos en las imágenes. Vamos a establecer el estudio clínico e imagenológico de los trastornos torsionales en el miembro inferior y qué implicación tiene y qué relevancia clínica y terapéutica tiene la torsión tibial externa en el contexto del pinzamiento femoroacetabular. Entonces sabemos que hay dos tipos de pinzamientos, clásicamente se describen pues como el pinzamiento hipocam, que es una esfericidad de la cabeza femoral. Esta va a generar un contacto anómalo, sobre todo en la porción anterosuperior de el cartílago y el labrum. Aquí lo importante es que este video nos muestra que no todos los movimientos generan ese contacto que puede conducir al daño del cartílago y del labrum. Va a ser en los rangos extremos de la movilidad, sobre todo abducción y rotación interna, las que van a generar realmente un daño y pues, una sintomatología que puede estar asociada al pinzamiento. El otro tipo de pinzamiento es cuando existe una sobrecobertura del acetábulo. Entonces, lo que se denomina el pinzamiento tipo pincer. Aquí adelanto que la mayoría de los pacientes nos encontramos con ambos, o un pinzamiento mixto. Entonces acá, además de tener ese contacto anómalo donde se encuentra la deformidad, vamos a tener un fenómeno de contragolpe en el lado, valga la redundancia, contrario del labrum y del cartílago, que puede generar también daños a nivel global en toda la circunferencia de la articulación del acetábulo. Entonces, entendiendo que es una entidad mecánica y que depende de la movilidad del paciente, hay que definir el síndrome de pinzamiento con el conjunto de síntomas, hallazgos al examen físico y las imágenes y las mediciones imágenes, que es lo que nos va a dar el parámetro para saber si estamos ante un pinzamiento, un síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Entonces, primero que todo, esto es una patología común en adolescentes y pacientes jóvenes. Van a tener una clínica que va a iniciar de forma insidiosa, puede o no estar relacionada con un trauma menor. Este trauma, si bien no puede ser el ocasionante del síndrome de pinzamiento, puede ser el desencadenante del inicio de la sintomatología, puede estar asociada a episodios intermitentes, sobre todo con aquellos pacientes que tienen una actividad deportiva, una demanda deportiva exhaustiva, y pacientes que luego de un viaje empiezan con el dolor, un viaje de más de 6 horas, donde tienen largos periodos de tiempo sentados, y el dolor no solamente va a aparecer en la cadera, sino también en la rodilla. En cuanto a las maniobras, dos descritas clásicamente, la maniobra FADIR y FABER son unas siglas pues que traducen flexión, aducción y rotación interna. Aquí básicamente lo que queremos es reproducir ese contacto anómalo que se produce en dichos arcos de movilidad. Esta es la más sensible de todas y eso va en respuesta a que el pinzamiento que se evalúa con esta maniobra, o más bien la localización de la articulación que se evalúa con esta maniobra, es la más frecuente. La maniobra Faber, que es la flexión, abducción y rotación externa, trata pues de reproducir también el contacto anómalo en diferentes arcos de movilidad. Esto lo podemos complementar con estos test dinámicos de rotación, el DD test, que básicamente llevamos al paciente a una flexión forzada o una flexión máxima, y partiendo de esa flexión máxima vamos a ejercer rotación interna, aducción, y llevarlo a una extensión más o menos de que quede la rodilla, la cadera, perdón, en 80 grados. Entonces el paciente puede tener síntomas de dolor
una sensación de inestabilidad o aprensión incluso con estas maniobras. El Dexter's Test, que básicamente es el complemento del DD Test, aquí también desde una flexión, la literatura describe que más allá de 90 grados, lo que más se pueda, y partimos de eso, aquí vamos a ejercer una rotación externa, una abducción y nuevamente vamos a ejercer esa misma sintomatología en los pacientes. Lo tercero, vamos a tener que tener imágenes en la radiografía. Para eso es importante una radiografía de pelvis bien tomada, ya que hay que realizar algunas mediciones. Como datos importantes para determinar que una radiografía de pelvis está bien tomada, debe estar centrada. Esto lo podemos evaluar. Esto lo podemos evaluar pues cuando las apófisis espinosas se encuentran a menos de 1 centímetro convergiendo con la sínfisis del pubis. En cuanto a las oblicuidades cráneo-caudales, la podemos definir si está aceptable cuando el coxis se encuentra de 1 a 3 centímetros del borde superior de la sínfisis del pubis. Debemos ver de manera simétrica los agujeros obturadores, debemos ver la imagen en gota de lágrima, las extremidades deben estar en 15 grados de rotación interna y debemos comprobarlos con la simetría de los trocánteres menores. Debemos ver la simetría tanto de los alerones ilíacos como de los agujeros obturadores y pues básicamente a partir de ahí es que vamos a empezar a iniciar o a tomar nuestras medidas. Bueno, antes de hablar pues de las medidas de sobrecobertura, hablamos de los conceptos de profundidad acetabular y partiendo desde este orden en el que debemos encontrar de lateral hacia medial, el borde medial de la cabeza femoral, esta línea que corresponde a la línea más lateral de la imagen en gota de lágrima que vendría siendo la fosa acetabular, el borde medial de la fosa acetabular y la línea más medial de todas que es la línea ilioisquiática. Entonces, cuando tenemos una alteración en este orden, de lateral hacia medial, vamos a tener diferentes hallazgos. Cuando tenemos la línea ilioisquiática lateral a la línea o al reborde medial del acetábulo, vamos a tener una coxa profunda. Y cuando la cabeza femoral se encuentra en contacto, así como se ve en la imagen de la derecha, se encuentra en contacto con la línea ilioisquiática, vamos a tener pues, un protrusio acetabular. Todo esto debemos analizarlo, por lo menos en la radiografía de pelvis, para iniciar a tomar pues, nuestras medidas. En las otras proyecciones, la proyección de Rana-Odón se puede tomar a diferentes grados de abducción y flexión, y esto nos va a permitir ver de manera global todo el recorrido del cuello femoral para poder determinar y poder pues, evaluar muy bien las deformidades en todos los ángulos, en todas las perspectivas que tiene pues, el fémur. La proyección de cross table que se toma con un rayo a 45 grados, la extremidad que no vamos a evaluar va a estar elevada, vamos a tener una rotación interna de 20 grados y básicamente es donde haremos nuestra medida. Una de nuestras medidas, que la primera medida va a ser la distancia de cabeza-cuello. Esto se va a trazar primero con una línea que vaya por todo el centro del eje del cuello femoral, una segunda línea paralela a esta que pase por el borde más anterior del cuello, y una tercera línea que pase por el reborde o el límite de la cabeza femoral. Entonces, la distancia A, esta debe ser mayor a 10 milímetros para determinar o para descartar que estamos ante un pinzamiento. Cuando esta distancia es menor a 10 milímetros, estamos pensando en un pinzamiento de una deformidad tipo CAM, perdón, una deformidad tipo CAM. El índice cabeza femoral cuello ya se usa la distancia entre el diámetro total en esa misma proyección de la cabeza femoral. Hacemos una división y si el resultado nos da por encima de 0.17, pues tenemos un paciente que tiene una morfología normal. Sin embargo, si nos da por debajo de 0.17, vamos a estar pensando en una deformidad tipo CAM. Lo otro que se mide es el ángulo alfa. Ahí me disculpan, está en el centro centro rotacional de donde debería estar. Sin embargo, el concepto es realizar un círculo perfecto, un vector de nuestro ángulo que pase por todo el centro del cuello femoral y se dirija hasta el centro de la cadera, hasta el centro de la cabeza femoral, perdón, y una segunda línea que vaya desde ese mismo centro, que vendría siendo la línea 3,
que vendría siendo la línea de 3, que se dirija hacia donde comienza la anesfericidad o hacia donde se pierde ese círculo perfecto. Ese ángulo no debe ser mayor de 55. Si supera 55 grados, pues estaremos ante una deformidad tipo CAM en nuestra cabeza. El cubrimiento acetabular se mide en la radiografía AP de pelvis, partiendo de que debemos neutralizar la oblicuidad pélvica a través de una línea o interlágrima o interesquiática. Vamos, por lo menos en el ángulo de Tonis, que es este que les voy a explicar inicialmente, vamos a trazar una línea paralela a nuestra guía o la línea interlágrima o interesquiática que vaya desde el borde medial hasta el borde lateral del acetábulo, y una segunda línea que vendría siendo el resultante de nuestro ángulo que vaya hacia la ceja acetabular en la orientación del acetábulo. Este ángulo debe ser positivo. Cuando el ángulo es negativo y supera pues esa cobertura a la cabeza femoral, pues tendremos un ángulo patológico que nos sugiere un pinzamiento tipo pincer. El otro ángulo que medimos es el ángulo centroborde. Este vamos a trazar una línea perpendicular a nuestra guía interesquiática o interlágrima que pase por todo el centro de la cabeza femoral. Y una segunda línea que va a ser pues el resultado de nuestro ángulo que pase por el borde acetabular lateral. Este ángulo debería ser menor de 40 grados para determinar que estamos ante un pinzamiento tipo pincer. Otro concepto que debemos tener claro, nuevamente me voy a la radiografía AP, es la orientación acetabular. Si bien esta se mide con tomografías y con resonancias, también en la radiografía simple podemos sugerir que estamos ante una retroversión acetabular. Normalmente el acetábulo, primero el acetábulo y el fémur tienen versiones que son complementarias. En el caso del acetábulo tiene una orientación hacia anterior, teniendo el borde acetabular anterior menos cubierto que el posterior. Entonces, cuando esto está alterado, lo que vamos a ver normalmente es que el centro de la cabeza femoral pase por el reborde acetabular posterior y medial a estos vamos a encontrar el reborde acetabular anterior. Cuando esto está alterado, encontraremos tres hallazgos, que uno va a ser el signo del entrecruzamiento, el reborde acetabular anterior y posterior se van a cruzar y van a ejercer una forma de 8, así como se ve en la imagen. Vamos a encontrar lateral el centro de la cabeza femoral lateral a ese reborde posterior, y vamos a encontrar también el signo de la espina que se encuentra pues en la flecha que no alcanzo a mostrarles, pero también nos habla pues de retroversión acetabular. La resonancia nos ayuda a detallar los tejidos blandos alrededor y la anatomía alrededor de la cadera. Vamos a evaluar labrum. El cartílago tiene una sensibilidad aceptable para ambas, sobre todo la artorresonancia. Aquí les muestro la distribución más común de las lesiones en los pinzamientos tipo CAM y tipo pincer. Ese fenómeno de contragolpe del tipo pincer es el que le da esa facilidad de causar un daño más global, a diferencia del tipo CAM, que el daño vendría siendo un poco más localizado, donde se encuentra pues esa anesfericidad de la cabeza femoral. También podemos realizar medidas a través de la resonancia magnética. Entonces, en un corte coronal vamos a ejercer nuestro círculo perfecto de la cabeza femoral, y todo lo que se encuentre por fuera de ese círculo va a ser una anesfericidad que puede generar el pinzamiento, que en este caso vendría siendo tipo CAM. Que puede ser tipo CAM. Aquí vemos que no, ya está dándole. Aquí vemos pues el mismo ejemplo de una imagen. De pronto no se ve tan pronunciada como la primera, pero básicamente ese es el concepto. La sobrecobertura acetabular la podemos medir también. Nos vamos a ubicar en un corte axial de la resonancia. Además de eso, vamos a centrarnos por medio de la triangulación en todo el centro del cuello femoral, y vamos a trazar una línea que vaya desde el reborde anterior hasta el reborde posterior del acetábulo, y una segunda línea que centro de la cabeza femoral. La línea 2 debe estar lateral a la línea 1 y se consideraría pues una relación positiva. Cuando esto está alterado, tendríamos una profundidad acetabular aumentada, que pues también la podemos determinar por resonancia. El ángulo centro-borde también lo podemos medir por medio de la resonancia. Nuevamente nos vamos hacia el centro de la cabeza femoral. Vamos a trazar una línea perpendicular
al piso y una segunda línea que vaya hacia el reborde acetabular. Los ángulos pues en resonancia se van a mantener. Es muy importante que aquí nos ubiquemos en el centro de la cabeza femoral. Entonces, triangulando, pues podemos realizar mediciones más exactas. La versión acetabular la vamos a medir con dos conceptos, la versión craneal y la versión ecuatorial. La versión craneal es en el corte de la resonancia, en el corte axial de la resonancia, donde comencemos a ver la cabeza femoral. Vamos a trazar una línea que va a ser pues nuestra línea de partida, que va a ser una línea medio sagital, que sea en la misma orientación entre la sínfisis y el sacro, que divide el cuerpo en dos. Entonces, una línea orientada paralela a esta línea guía, vamos a trazar una segunda línea, por lo menos en la versión craneal, que vaya desde la parte anterior hasta la parte posterior del acetábulo, y en todo el centro de la cabeza femoral, como se ve en el cuadro blanco abajo, vamos a ubicarnos en toda la mitad de la cabeza femoral y vamos a determinar la versión ecuatorial. La sumatoria de estas dos es la que da la versión central, que es la que va a entrar a otra fórmula de otro índice que hablaremos más adelante. Ya teniendo claro que el síndrome de pinzamiento femoroacetabular es el conjunto de síntomas y hallazgos en el examen físico asociados a deformidades que se pueden medir en las imágenes, y entendiéndolo como una patología dinámica y funcional, que no a todo el que tenga imágenes o hallazgos de pinzamiento, de deformidades tipo Kahn o Pincer, van a ejercer síntomas. Pues continuaremos con la charla y explicaremos toda la mecánica de esto. Entonces, este estudio en el que quiso evaluar a los pacientes que tenían deformidades, en este caso todos tenían deformidades, pero unos no tenían síndrome de pinzamiento, no les dolía, eran totalmente asintomáticos. Y 41 de ellos sí tenían un síndrome de pinzamiento con dolor y sintomatología. A pesar de tener anormalidades morfológicas, los pacientes sin dolor y sin sintomatologías no presentaron alteraciones en la marcha. Sin embargo, cuando se compararon con los pacientes sintomáticos, tuvieron una mayor inclinación del tronco, menor elevación pélvica a la marcha, pues se le hizo un análisis de marcha a todos los pacientes, menores arcos de movilidad, abducción, rotación externa y flexión, y eso era independiente del tamaño de la deformidad. Entonces aquí nos dan algunos mensajes que el síndrome de pinzamiento sí debe tener sintomatología para empezar a causar pues todas las alteraciones en el miembro inferior, puede causar alteraciones de la marcha y puede tener incluso algunos eventos compensatorios en toda la estructura de los miembros inferiores a raíz de esto. Algo que se ha estudiado mucho y es pues el comportamiento de la rodilla en el contexto del pinzamiento femoroacetabular y cómo afecta su biomecánica. Entre si el dolor patelofemoral está en relación con el pinzamiento, si el dolor anterior de rodilla está en relación con el pinzamiento o viceversa. ¿Y cuál sería el origen de esto? Entonces, en este estudio de 82 caderas se dio cuenta pues que todos se encontraban relacionados, por lo menos en estos pacientes, teniendo una fuerte asociación del dolor anterior de rodilla, recomendando una exploración activa de ambas articulaciones antes de proseguir o de realizar algún tratamiento. Varios estudios también pues nos confirman eso, incluso hay alguna controversia en la literatura tratando de determinar qué es lo que ocasiona el dolor de rodilla, o sea, qué es lo que ocasiona primero, si la cadera afectando la biomecánica es la que causa el dolor de rodilla, o si la rodilla afectando la biomecánica de la extremidad inferior es lo que causa el pinzamiento o el dolor de la cadera. Y empezaron a estudiar toda esa mecánica de la marcha, recomendando una evaluación activa de ambas articulaciones, proponiendo algunas hipótesis en cuanto a la compensación de dichas regiones anatómicas en la marcha. Y pues aquí hago un avance, un avance pues de lo que vamos a hablar, y por lo menos en estos estudios no evaluaron el perfil rotacional, pero empezaron a entender que puede tener alguna relación, entendiendo el miembro inferior como una funcional, que cualquier alteración morfológica en una porción distal puede repercutir, sobre todo en una articulación con tanta movilidad como la cadera, que es algo sensible a los cambios biomecánicos. En cuanto al pensamiento de estos consensos, que es pues un mismo consenso que consta de dos fases, uno propuesto en el 2019 y otro en el 2023, ya el estudio final tenía 221 expertos
que, pues de artroscopia de cadera, de los cuales hacían casi o contaron casi 200.000 artroscopias de cadera. Hablaron 51 ítems en todos, pues en este consenso se habló del análisis de la marcha, se habló de la versión acetabular, se habló de la anteversión femoral. Sin embargo, no había ninguno de los puntos de los 51 ítems tocados acá que hablara sobre la medición de la torsión tibial. Entonces, es pues un hallazgo que pues se ha ido como que profundizando con base a todo lo que se ha encontrado en cuanto a la alteración de la marcha. Lo que sí se ha hablado es la versión femoral y todo lo que afecta en el pinzamiento femoroacetabular, y este metaanálisis de 43 artículos, casi 9.000 pacientes, encontraron que la gran mayoría de los pacientes tenían una alteración en la versión, en la anteversión femoral. 51% de los pacientes sintomáticos de cadera con pinzamiento femoroacetabular tenían la anteversión femoral alterada, y 31% de los pacientes tenían la versión acetabular alterada. Este estudio nos da dos mensajes: que existe una relación de ese perfil rotacional en el comportamiento del pinzamiento femoroacetabular, y que no siempre es consecuente la versión acetabular con la anteversión femoral. Por eso existen mediciones que tratan como que de unificar esos dos conceptos. Entonces, este grupo de estudio empezó a evaluar ya el perfil torsional de la tibia por medio de la marcha, una marcha de progresión negativa, progresión o progresión positiva, y teniendo en cuenta no solo la versión femoral, sino la torsión tibial. Y de 85 pacientes, de los cuales 148 caderas eran sintomáticas, encontramos diferentes patrones de deformidad en los que se combinaban la versión acetabular o la anteversión femoral con la torsión tibial. Y lo que se empezó a entender es que existían estas combinaciones en las que en algunos casos daban desenlaces positivos, o sea, compensaban y trataban de proteger pues ese contacto anómalo, y habían otras que cuando se combinaban sí pues causaban mucho más daño y aceleraban pues el deterioro de la articulación. Esto nos obliga a evaluar a estos pacientes de forma activa el perfil torsional de ellos, tanto en el fémur como en la tibia, y teniendo en cuenta las compensaciones y las combinaciones que pueden haber. Entonces no sabemos qué es primero, si la compensación de la anteversión femoral respondiendo a una torsión tibial externa o una torsión tibial patológica, o si es la torsión tibial la que responde a una anteversión o una orientación acetabular previa que va pues tratando de compensar con el paso de la marcha. Entonces, para evaluar el perfil rotacional, hay que evaluarlo de manera independiente, tanto el fémur como la tibia. Clínicamente nos va a dar mucho detalle pues la progresión de la marcha de los pacientes, si es negativa o positiva. La evaluación clínica de nuestros pacientes, el ángulo muslo-pie o el ángulo muslo-malleolar o el eje bimalleolar, nos sirven para clínicamente orientarnos hacia cómo vamos a enfocar nuestros pacientes y si estamos ante una torsión tibial externa o interna. Cortesía de los doctores Galván y Quintero, estas imágenes enseñan una forma clínica de la torsión tibial. Aquí básicamente lo que buscamos es buscar la articulación de la tibia paralela al piso. Manteniendo esa orientación, vamos a dejar caer sobre una superficie, ya sea la camilla, ya sea el piso, y vamos a irnos a los malleolos. Los malleolos, para tener una torsión fisiológica, vamos a tener por lo menos el medial poco más distante a la superficie que el lateral. Cuando estos dos se equiparan, vamos a tener una torsión tibial interna, ¿sí? Una torsión tibial interna, y cuando el malleolo lateral está muy en contacto con la camilla, tendremos una torsión tibial externa. Eso también lo podemos reproducir en esta posición, pero colocando una superficie detrás que simula la camilla, que es la que vamos a medir desde ese punto hacia los malleolos. Entonces existen diferentes métodos de medición de la torsión tibial. El método de Wadelich, que es básicamente utilizando pues una línea intercondilar posterior de la tibia, en la tibia proximal, y el eje de los malleolos. Sin embargo,
a pesar de que no hay tanto problema en cómo medir o cómo hacer esa medición en la tibia proximal, en el punto total de la tibia distal, sí, sí ha causado un poco de controversia y se han tratado eh, de idear alguna forma de medición que sea unificada y que evite pues ese error. Por lo menos este estudio del 2016 en el que 60 pacientes a través de 4 observadores y 2 mediciones en momentos diferentes quisieron comparar dos tipos de medición, una medición tradicional y otra que trazaba una línea perpendicular en toda la articulación tibio-peronea, una línea perpendicular a esta, a través de esa perpendicular en todo el centro anteroposterior de la tibia, en el plafón tibial, y vamos a tomar pues esa orientación o ese eje. Entonces lo que encontraron es que inter e intraobservador tenía pues un rendimiento adecuado, eran similares, era alrededor de un 0,87 en cada uno de estos. Sin embargo, cuando se comparó el método tradicional con el nuevo método, teníamos una variación hasta de 5 grados, lo que sabemos cómo repercuten una diferencia de 5 grados en una conducta quirúrgica en contexto del paciente con torsión tibial. Se han tratado de proponer diferentes métodos, incluso por computadora, y este estudio en el que a través de la tecnología tratamos de ubicar una elipse en el que, de la cual vamos a partirla por el centro o dividirla en todo el centro, y ese vendría siendo la orientación en la que nuestro eje o nuestro primer ángulo se iba a tomar. Entonces, como les dije, en la tibia proximal no hay tanto problema en el punto en el que se toma como en la tibia distal. Lo que hace este método, medido pues en computadora, es trazar la elipse de la superficie total y continuarla. Entonces, la orientación que vamos a utilizar en esa elipse es nuestro eje o nuestro ángulo o nuestro segundo eje del ángulo para tomar pues la medición. Sin embargo, pues esto no es tan reproducible pues como medirlo de manera humana. Entonces, pues es algo pues debatido. La versión acetabular y femoral se puede medir clínicamente en el caso de la versión femoral. Ya sabemos, pues poniendo al paciente en decúbito prono, ubicando la parte más prominente del trocánter mayor y por medio de una línea que vendría siendo una perpendicular al piso y una segunda línea que vendría siendo pues el miembro inferior flexionado, la rodilla. Ahí vamos a tener pues el ángulo de la anteversión. El método más descrito en la literatura para la medición en imagenología de la anteversión va a ser el método de Murphy. Aquí básicamente vamos a ubicar un punto en todo el centro de la cabeza femoral y otro punto en el trocánter mayor. Ese nos va a dar el eje del cuello y ese nos va a dar el eje del cuello y sería pues nuestro primer vector del ángulo. Y otro punto que va a estar en una línea intercondilar posterior del fémur distal que nos va a dar pues el resultante de nuestro ángulo de anteversión femoral. Importante tener en cuenta, les dije que en la resonancia o en el TAC se puede medir la versión. Recordemos que es la sumatoria de la craneal y de la ecuatorial. Eso nos va a dar la versión acetabular central. Y hay un índice que es el índice de McKibben, que es la que nos unifica tanto la anteversión femoral como la versión acetabular. Entonces vamos a sumar el resultante de la versión central acetabular y la versión femoral, y esto debe ser de 20 a 50. Cuando es mayor de 50 tenemos un paciente demasiado anteverso, demasiado pues positivo, como lo definen ellos mismos, y cuando es menor de 20 vamos a tener un paciente retroverso. Entonces, ¿qué pasa con todos estos hallazgos y qué es lo que dice la literatura y cuál es la hipótesis de estos autores? Por lo menos este mismo grupo de estudio, esta vez en el 2020, ya aumentaron a 261 caderas sintomáticas. Encontramos que el hallazgo más común es tener una torsión tibial normal, pero con una anteversión femoral aumentada, que si bien entendiendo la parte funcional de la mecánica del pinzamiento funcional, sería un factor protector para el paciente que camina derecho. Y siendo el peor de todos, pues esta combinación torsión tibial externa con retroversión femoral. Entonces, aquí empezamos a entender a todas estas deformidades como deformidades compensatorias y también nos crea la duda de por qué, si hay deformidades compensatorias protectoras,
por qué todas generan síntomas. Entonces, el doctor Anthony Andrade empezó a proponer el concepto de pensamiento funcional, y es que el paciente que está totalmente alineado en el plano rotacional, que camina con una progresión neutra de la marcha, si no tiene ninguna deformidad en la cadera, puede ejercer todos sus arcos de movimiento sin causar daño o causar contacto en la cadera. El paciente que tiene una torsión tibial externa con una anteversión femoral normal y camina como debe caminar, con una progresión positiva de la marcha, sin compensar o sin neutralizar esa progresión de la marcha, ese paciente tampoco va a ejercer un contacto en la cadera, diferente al paciente que tiene una torsión tibial externa que camina con una progresión neutra de la marcha. Ese paciente sí entra en un conflicto mecánico de la cadera. Y esto se ve aún más común en pacientes que en la marcha, caminando, pues una marcha tranquila, controlada, caminan con una progresión positiva, pero cuando el paciente trota, cuando el paciente acelera la marcha, cuando el paciente corre, tiende a poner el pie hacia adelante. Y entonces ese es como que el verdadero contexto y el verdadero problema del pensamiento funcional. Entonces, como ya les había comentado, existen compensaciones que protegen y existen compensaciones que pues serían, empeorarían pues la evolución de la cadera. La torsión tibial externa con una anteversión femoral aumentada, la torsión tibial externa sería malo para la cadera, obviamente cuando el paciente camina neutro, y la anteversión femoral aumentada trata de compensar y proteger pues ese contacto anómalo. Y la torsión tibial externa, cuando se acompaña con una retroversión, ese paciente sí, caminando como naturalmente pueda caminar en una lenta, en una marcha suave, en una marcha acelerada, va a generar un contacto anómalo de la cadera, y son los que en la hipótesis del doctor más rápidamente van a causar deterioro en la cadera. Entonces, este estudio del doctor Andrade del 2023 fueron 32 pacientes, un seguimiento a 30 meses. Todos los pacientes tenían síntomas de dolor articular, y todos los pacientes tenían una torsión tibial externa de más de 40 grados. No solamente tenían eso, 8 de los 30 pacientes tenían pinzamientos demostrados en imágenes, otros 8 de los 30 pacientes tenían un índice de McKeever de más de 50, entonces no eran retroversos, o sea, no eran, eran protectores, pues eran anteversos la mayoría, entonces se protegían. Incluso 4 tenían artroscopias previas de las que no mejoraron, y 4 no tenían ningún hallazgo en las imágenes. Literal, solo tenían la torsión tibial y más nada. En ese grupo de pacientes mejoraron el 55% de los pacientes. Entonces, pues, se les hizo osteotomía rotadora a todos estos pacientes. Y en ese grupo de pacientes mejoraron más de la mitad de los pacientes, el 55%, pero el 45% de ellos sí requirieron una artroscopia posterior. Y estos fueron los desenlaces funcionales que se encontraron. A partir de los 6 meses mejoraron todas las escalas funcionales en los pacientes que se derrotaba la tibia con síntomas en la cadera y que tuvieran una torsión tibial de más de 40 grados. ¿Por qué edad teníamos, José? No, No. eran de todas las edades. Eran adultos jóvenes, eran adolescentes, pero no eran en su mayoría niños. Creo que la edad media era de 23, si no estoy mal. Porque uno de los criterios de exclusión de ellos es que no tuvieron un tonis más de 1. Entonces, eso eran pacientes jóvenes, por en su mayoría. Entonces, él propuso un algoritmo: todo aquel paciente que tenga dolor de cadera, tenga síndrome de pinzamiento clínico asociado a una malrotación de la tibia, más de 40 grados, vamos a inicialmente a hacer una osteotomía tibial. Eso básicamente en todos los pacientes, sin importar la anteversión. Entonces, si solamente tenemos torsión tibial externa, osteotomía tibial, pues lo seguimos observando. Si no resuelve, hacemos una artroscopia, porque pues tenemos otra cosa que puede explicar. Y si tenemos una torsión tibial externa con una alteración en la versión femoral, vamos a iniciar también por la osteotomía tibial. Si resuelve, observamos
observamos al paciente. Si no resuelve, nos vamos y corregimos el fémur. Y ya, pues, por último, si no resuelve luego de todo esto, vamos a realizar una artroscopia. Entonces, como conclusiones, el síndrome de pensamiento hay que entenderlo como una entidad funcional y dinámica. Además de esto, definir muy bien el síndrome de pensamiento que tenemos que tener en clínica, que tenemos que tener hallazgos al examen físico y que tenemos que tener demostrado por medio de imágenes, pues los hallazgos de las deformidades. Realizar una evaluación activa, clínica y radiológica, tanto de cadera como de rodilla, y como el perfil torsional tibial y femoral. Lo que sugiere, y es algo debatido, es que se sugiere la corrección de la torsión tibial externa en caso de requerirlos en todos los pacientes que tengan dolor de cadera y que pues tengan una torsión tibial de más de 40 grados, antes de pensar en una artroscopia de cadera o en otra cosa. Así caminan mejor. Así caminan Lo que pasa es que cuando corren, cuando aceleran la marcha, Claro. inconscientemente, Adelante. inconscientemente Corrigen la cosa y sudando. Finalmente.